Bueno, ¿sí me escuchan? Porque hablo un poco bajito. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y creo que, bueno, tomo una palabra aquí clave que a Beatriz, creo que a Beatriz y al doctor y a mí y creo que a muchos que están aquí, la palabra curiosos, que creo que se presta bastante y el mito y en particular el tema que voy a hablarles hoy de mito, verdad y otredad en el teatro mexicano es imprescindible. Antes de empezar con Magdalena... Sí, con Magdalena, ¿se escucha bien? ¿Así? Con Magdalena Mondragón, quiero comentar brevemente que en los años, en el teatro postrevolucionario, hay el regreso a un tema fundamental que nos relaciona a ustedes y a mí, que es el tema del otro, la otredad, la alteridad, que siempre se evoca, se refiere a esta relación entre el mundo del aborigen con el extranjero, ¿no? Pero las obras que se abordan en los años 20, 30, 40 dejan de lado este discurso hegemónico para tomar temas de la vida cotidiana, del arte, sobre todo la escritura también se vuelve un otro, ¿no? Que es lo más, yo diría, de lo más complejo, de lo más abstracto que presenta el teatro, y no solo el teatro, la narrativa, la poesía, por ejemplo, con Javier Villaurrutia, que es, yo creo, uno de los exponentes más altos no solo del teatro, y hay más, pero de la otredad, ¿no? Es un curioso, ¿no? Eso es lo que definiría yo a una persona que se interesa por la otredad, y pues yo por eso estoy aquí, y aunque me meto en problemas con la otredad, pero me apasiona. Entonces ahora regreso ya con Magdalena Mondragón, que es un caso muy similar al de la autora que nos comentó el doctor, un poco olvidada, un poco en su momento, tuvo una gran participación, ¿no? Se conoce principalmente por ser la primera mujer en dirigir un periódico, ¿no? La prensa gráfica, pero va muchísimo más allá y creo que las obras nos invitan a eso, a poder revalorar la figura de Magdalena Mondragón. Yo les voy a comentar sobre una obra, ahora pasamos a un mito más del plano religioso, aunque Magdalena Mondragón no lo aborda desde ese plano, sino de lo profano, ¿no? Estamos ante esa ruptura, no es plenamente una obra de vanguardia, pero sí presenta rupturas muy grandes, ¿no? Esta obra que les voy a comentar, que parece que hay muchos lugares comunes, pero esos lugares comunes tienen otra mirada, de curiosa, diría yo, ¿no? Bueno, entonces comienzo, intentaré llegar al final de lo que traigo hoy. Entonces, cuando Eva se vuelve Adán, la obra que nos convoca hoy, con ella ingresa a la República de las Letras la periodista, narradora, poeta y dramaturga Magdalena Mondragón. El título temático, para seguir un poco la terminología de Genet, subyace la reelaboración del conocido mito de origen, ¿no? Inaugura así una tradición seguida por autores como Salvador Novo, con su obra Adán y Eva. Le seguirá también Juan José Arreola, con un cuento, un texto breve intitulado Eva, cuyos marcos nos sitúan en los márgenes de la historia de las religiones, que tanto ya se ha estudiado, ¿no? Sobre esto, y que yo no me voy a enfocar stricto sensu desde ese marco, porque la obra no lo amerita, ¿no? No voy a poner una camisa de fuerza, ¿no? Sino más bien lo que intento es que, les comentaba, no estamos propiamente con un texto de vanguardia, pero sí con grandes rupturas, ¿no? De modo que intentaré ofrecer una lectura que vislumbre cómo el relato sagrado se manifiesta con una fuerte presencia semántica a través de algunos símbolos no tradicionales, sino lo más actual, ¿no? Se renuevan. Vamos a ver cómo está la presencia de ese contenido semántico, simbólico, pero ya con una mirada mucho más actual, ¿sí? Como justo sucede en el discurso mítico, ¿no? Y aquí sigo un poco a lo que dicen Gilbert Durand, ¿no? Bueno, para conocer esta densidad del significado, de acuerdo con mi objeto de estudio del mito de origen, se derivan dos formas que yo he denominado modernas de personajes míticos simbólicos, el otro y la verdad. Hay que considerar que justo el otro, el tema del otro, la otredad, es la pauta para poder llegar a un fin, que es la verdad, ¿no? Siempre llevan, y creo que los mitos en cierta medida consiguen eso, ¿no? El mito y la otredad que no solo van a tener cambios de manera semántica, sino también formal. Lo vamos a ver ahora en la obra, ¿no?
Bueno, así dispuesto, el título da pie para afirmar en primera instancia que la pieza presupone no precisamente una transformación de Eva en Adán, sino una inversión, ¿no?, que se explica por el paso de un ámbito de lo femenino a lo masculino en el terreno profesional. Pero también el paratexto alude a la función de un microcosmos y un macrocosmos textual, ¿no?, el último, tal cual. El primero es en donde la doctora Eloísa, la protagonista, ha decidido formar parte del mundo laboral de la ciencia y por ende ser ajena al hogar, no aspirar a procurar la vida de un hijo, mas sí unirse en matrimonio con Eduardo, a cuyo vínculo un hijo ilegítimo pondrá coto a esa relación. El macrocosmos hace alusión a un sistema de la escritura de la autora originaria de Torreón. Gracias al valor simbólico conferido en el título, la obra adquiere una forma textual de gran bóveda discursiva, y aquí creo que esto se conecta bastante con lo que nos comentaba el doctor Alejandro, ¿no? El texto yo creo que invita a esto, ¿no?, a ver como esa estructura como una gran bóveda. ¿Por qué? Porque nos va narrando, ¿no?, diferentes pasajes, más bien estadios, que yo los he llamado uno como el otro, guión mujer, colectivo, guión inventario, ¿no? El segundo, denominado Eloísa, guión otro, guión verdad, guión individual, ¿no? Y el tercero, llamado, que creo que es el de mayor presencia, mito, escritura, guión Mondragón, otro, ¿no?, que es mujer, ¿no?, en realidad, ¿no? Aquí hay un nombre específico, pero veamos a la protagonista con ese valor, sí, colectivo, pero al mismo tiempo también individual, ¿no? Y con esto yo creo que si está en el plano colectivo también dialoga mucho con esos textos ya muy tradicionales. Pienso un poco en la Revolución, donde los personajes tendían a esto, ¿no?, a esta gran colectividad, pero aquí se individualiza, que es otro punto importante, ¿no?, si lo vemos desde el plano de la caracterización de los personajes, ¿sí? Pues vayamos al primer estadio, ¿no?, en el cual la reelaboración mítica se da en el plano de lo colectivo, que tiene por eje un desplazamiento fundacional, la salida del hogar, ¿no?, cuyo movimiento procura un discurso isotópico del cambio y la diferencia. La mujer, enmarcada desde la perspectiva del varón, en el primer acto, por ejemplo, el marido, llamado Eduardo, comenta con el señor Gabriel la forma de manifestación de lo femenino, donde Eduardo dice, le repito, voy a citar un poco in extenso, porque el texto lo amerita, le repito, dice Eduardo, ¿no?, que usted no las conoce. La mujer de hoy camina con paso rápido, que ha perdido toda timidez, lucha con el hombre por alcanzar el camión. ¿Con qué garbo detiene un automóvil? ¿Cómo entra en la tienda a trabajar? Las mujeres de hoy no piensan como antes. Han visto de cerca al hombre en las fábricas, en las tiendas. Hay mujeres médicas, ingenieras, licenciadas, aviadoras, hasta boxeadoras, ¿no? Desde ahí ya el rompimiento con el discurso. Y si lo vemos, creo que el texto también se presta muchísimo a la parodia. Creo que es otro nivel de lectura que piensa, porque tenemos el referente del texto religioso, que es esencial para poder parodiar, ¿no?, como tener ahí el referente, y creo que también se presta desde ahí, y creo que la otra edad también está presente, ¿no?, desde un plano más llevado al plano de la escritura, a lo estético, ¿no?, como una otra edad textual, donde hay otro texto principal y uno segundo, donde ya veamos qué cambio hay desde la idea del otro, como el encuentro ¿no?, de esos dos mundos, ahora el otro llevado a un plano de un texto a otro, ¿no? Creo que eso es, a mí me parece fundamental, y que muchos textos, narrativa, poesía, al menos en la literatura mexicana, lo trabajan, ¿no? Bueno, lejos de ser un lugar común para nosotros, que es el acceso al mundo laboral por parte de la mujer, en la época pues resultó también paradigmático, ¿no?, gracias a la presencia mítica, ¿no? Asimismo, la cita aporta mitemas, para ello remito a Eliade y a Durán, al sugerir que como una realidad se nos presenta, se nos revela. Esa realidad pues es la figura femenina, ¿no?, que ha cobrado existencia con base en el trabajo,
Tal acto alcanza un sentido del extrañamiento para el hombre, en cambio para el género opuesto resulta una forma de pronunciamiento para dejar de lado el derecho milenario al silencio. Estas acciones, voluntades y representaciones, nos diría Schopenhauer, traducen la aspiración por ser un otro, un ser distinto, no con el sexo contrario, sino con el propio género, pero de un tiempo pretérito. Para crear ese microcosmos de estas mujeres que actúan en el sistema de representación, se sigue un inventario de profesiones, como lo hemos visto, ¿no? Que connota ese carácter de transgresión de Eva en Adán. En ser otro. Es el propio Adán de lo profano, el hombre, con quien se confronta por el deseo de acceder a ámbitos solo exclusivos para él, ¿no? Cada profesión es un capítulo y una historia por contar. Al mismo tiempo, hay otro inventario de acciones señaladas, por ejemplo, por los emas o la partícula negativa no, el cual se reitera en la cita en varias ocasiones y es un término no pronunciado en tiempos anteriores y que procuraba justo ese derecho al silencio en el que vivían las mujeres, ¿no? Lo mismo sucede con el verbo pensar, que será la savia que nutra esta aspiración de ser ese otro, ¿no? Y un verbo que también nos recuerda mucho este cruce del que nos habla, por ejemplo, Octavio Paz, que es uno de los estudiosos, al menos en México, que trabajó la otredad, ¿no? Que nos habla como para pasar de una parte, que es esta orilla, ¿no? Imagínense a mí, yo aquí estoy en esta orilla, y si quiero trascender o ir hacia la otredad, que serían ustedes, entonces doy ese salto mortal, ¿no? Para acercarme y encontrarme con ustedes, pero principalmente conmigo, ¿no? Ese encuentro. Entonces eso le llamamos el salto mortal, le llama, ¿no? Retomando a otros estudios, le llama el salto mortal. Y justo ese salto mortal la mujer pues lo lleva a cabo con ese verbo de lo que es pensar, ¿no? Comunicado desde la voz masculina, el esposo en este caso, ¿no? Bueno, lo que parecería un mundo rígido, ordenado por un modelo vertical, ¿no? Estos modelos que nos propone Yuri Lotman, que nos dan ese carácter de simbólico, pero también ideológico. Aquí, donde una arriba y una abajo, donde las inversiones o posiciones generadas por el acceso de la mujer al mundo laboral para alcanzar la parte más alta destinada al hombre, se modifica con una acción del personaje llamado la doncella, ¿no? Y también obviamente por la protagonista, Eloísa, ¿no? A quien la doncella presenta su renuncia en la casa de Eloísa, ¿no? Y manifiesta las inquietudes que tiene sobre el seguir trabajando, pero al contraer matrimonio, pues esa acción le será completamente ya vedada, ¿no? Dice la doncella: ay, si yo supiera cómo evitar a los hijos, con el suelo de mi novio y el mío podríamos pronto establecer un pequeño comercio y entonces sí, que viniera la familia, ¿no? Fin de la cita. El deseo por cruzar a la otra orilla se plantea con una visión conciliadora, ¿no? Generada por el otro guión mujer, que evidencia cómo los aparatos familiar y social se tornan caducos. Devela además que este sistema sugiere la sustitución de la estructura vertical por una circular, ¿no? Que describe el modus operandi de la propuesta laboral femenina, en la cual la colaboración en conjunto implicaría la mano, el ceder la mano, ¿no? Una mano a la otra para que lo complete y lo finalice, ¿no? En eso consistiría como ese cambio de lo vertical a lo circular, ¿no? O sea, quizá no creo que se intente y sería muy difícil proponer o que propusiera un mundo perfecto, o sea, si pensamos en el círculo como esa figura perfecta, pero sí muchísimo más, pues lo que ahora se persigue, ¿no? Y vean, de los 40 que se publica la obra a este año, qué tan, pues visionaria sería, ¿no? Este discurso que ya lo encontramos, ¿no? Incluso el doctor comenta cómo ya hay tantos discursos que se repiten, ¿no? Que en realidad la vanguardia y los textos que están cercanos lo que hacen es ir retomando, ¿no? Actualizando los temas, ¿no? Que es común, ¿no? En los textos mexicanos de vanguardia, ¿sí? Bueno, permítanme porque me pasé. Sí, esto es el problema de la vida digital, ¿no? Que como de rayo. Bueno, ahora sí.
Pasemos pues al segundo estadio llamado Eloísa otro verdad, ¿no? En su arquitectura, el recurso del atuendo es un proceso de gran carga simbólica que otorga una entidad a ese otro mítico llamado mujer, ¿no? En el tercer acto, la doctora Garza y el señor Rodríguez, amigos de la familia de Eloísa, conversan en la casa de la protagonista, en cuyo diálogo el personaje masculino corteja a la médica, ¿no? Dice el señor Rodríguez: no me interrumpa, casémonos y le aseguro que en menos de 6 meses ha recobrado usted la feminidad. Y si se pone rara con arrojar su maletín por la ventana, los anteojos a la azotea y su armadura de Juana de Arco o Leviton sastre al fuego. Se arregla todo, no podrá salir a la calle en traje de Eva. Con un vestido de mujer usted tiene forzosamente que volverse accesible. Vamos ahora mismo a comprarlo, vamos, ¿no? El traje, elemento fundador del otro femenino, que reitera el estado de extrañamiento por escapar a los confines de lo convencional, que ya hemos comentado un poco atrás. Sí, sí. Ay, gracias. Muchas gracias. Sí. Los atributos del atuendo garantizan el conocimiento y reconocimiento de sí misma. Es el vehículo para el encuentro. Este último nos diría Derrida como la única salida, ¿no? hacia el conocimiento del otro, de un Adán en Eloísa. Desde este marco, el traje es el signo de un relato que nos dice cómo surgió y cómo se manifestó el primer Adán-Eva en el siglo XX, que avisora ya un discurso preponderante en nuestra centuria. Además de esta configuración del atuendo, adquiere relevancia la relación binaria Eva y Adán, que ya lo he comentado, pero veamos por qué es relevante, como signo discursivo en cuyo caso los valores que adquiere el guión de unión es el punto clave de esta no dicotomía, es decir, no se trata de una relación de opuestos, sino de complementos que desde la óptica de la mujer ponen entredicho la postura de delegar en el hombre la función de ser el único proveedor. Más que hablar de una dicotomía, propongo denominar a tal relación como un sistema complementario discursivo que puede expresarse también en una fórmula muy básica, pero creo que es importante, ¿no? Que es Eva más, no guión, o sea, eliminamos el guión, Eva más Adán, obviamente, igual a otro, ¿no? En cuya constante del otro, desde la perspectiva de la diferencia, no solo tiene cabida Eloísa o el hombre, sino también toda una sociedad. Yo creo que por eso es conciliatorio, ¿no? Porque implica a la totalidad, ¿no? Podríamos decirlo, a la multiplicidad, si lo vemos desde términos ya muy, muy de la otredad, ¿no? El traje, en su calidad de símbolo, alcanza también un valor histórico. La referencia a Juana de Arco, una alteridad también de su momento, puesta en parangón con los protagonistas en su realidad más inmediata, se efectúa también una inversión de la historia con mayúscula respecto a la historia personal, ¿no? Es decir, una preocupación de la obra es revelar cómo la historia no solo la conforman las grandes vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, pues Juana de Arco, ¿no? Sino también la historia personal, cotidiana de hombres y mujeres, lo más mundano que podamos verlos, ¿no? ¿Por qué? Pues veamos el tema, no es un tema, pues la verdad no es un tema de gran complejidad, ¿no? El que, bueno, la relación con el matrimonio, lo más complejo podríamos ver como el ascenso de la mujer hacia lo laboral, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Yo creo que es esa intención que tiene el texto en poner en el mismo nivel la gran historia frente a la historia, ¿no? La personal, ¿sí? Conviene mencionar que lo antepuesto no significa que la experiencia hacia el otro no la viva el varón, pues el cónyuge Eduardo, en los diálogos que inauguran el primer acto, afirma respecto a su esposa, ¿no? Y esto es en los diálogos principales, ¿no? Esto es así, y empieza el primer acto y encontramos esto, ¿no? Somos tan diferentes, ya desde ahí de entrada tenemos esta división y también de alguna manera insinuado el otro, ¿no? Sin embargo,
En este caso no es el cometido central hablar de la alteridad masculina, perdón, no, lo siento, pero bueno, estamos con Magdalena Mondragón. Bueno, hemos llegado así al último estadio de esta gran bóveda narrativa, no por ello el menos importante, pues alcanza grandes implicaciones al nivel de la escritura, pues en él confluyen el mito, guión, mujer, guión, otro escritura, los cuales tienen un rasgo en común. El sema crear, que perfila la escritura como un mito. Diversos puntos colaboran para elaborar dicho sistema de imbricaciones. Cuando Eva se vuelve Adán, Eloísa es el símbolo de la escritura porque es el recurso textual con el que se inicia todo el proyecto escritural de la autora. Es el punto de partida para echar a andar la compleja máquina de la escritura, para revelar cómo se piensa ese mundo, porque ella es creación y revelación como el mito y el ejercicio de escribir. Una de las herramientas para dar cuerpo o moldear la escritura mito es la forma del texto, y creo que aquí se acerca ya mucho al plano de la vanguardia, que estaban tan preocupados los escritores por ese cambio, no tanto al nivel del contenido, pero sí de la forma, ¿no? Que es una preocupación central, ¿no? Esa herramienta, la estructura podría presentar como una forma muy lineal, muy tradicional, pero esconde, ahora veremos. Sin embargo, esta forma toma relieve al erigirse como una axis mundi, ¿no? Hago esa propuesta, verla como una axis mundi. Se trata de un microcosmos compuesto por 3 actos, en donde lo femenino se crea de manera dialógica por los puntos de vista de hombres y mujeres, ¿no? El primer acto y el tercero funcionan como un coro a manera de tragedia griega, ¿no? Donde están aquí las voces de hombres y mujeres comentando sobre la mujer, ¿no? En el primero y en el tercer acto, ¿no? Por coherencia argumental no voy a seguir así como la estructura tal cual de primero, segundo y tercero, ¿no? Sino en el primer acto, ¿no? Eduardo junto con Gabriel discuten y valoran la inteligencia femenina la valoran como una problemática, ¿no? Rodríguez abiertamente revela su amor hacia Juanita, pese a estar casada, y el señor Gabriel, como hombre sabio, pondera que una relación de esta índole resulta caótica. Y Eloísa discute con Juanita el sentimiento amoroso que siente esta hacia su esposo. En el tercer acto, Eduardo, Eloísa, la doncella, la doctora Garza, Gabriel y Rodríguez emiten su perspectiva acerca de la mujer, ¿no? De este cambio de Eva en Adán. En el segundo acto, que es plenamente el axis mundi, se trata ya del centro, ¿no? Por eso. Por tanto, la focalización de los diálogos solo están a cargo de la mujer, solo hablan ellas, ¿no? Por eso la idea del axis mundi, retomó toda esta idea de la bóveda, ¿no? En donde Eloísa, la doctora Garza, la señorita licenciada Rosita Hinojosa, la enfermera y Elvira, que es la amante encinta de la protagonista, quien llega al consultorio de Eloísa. Entonces tenemos aquí, que es el sexo femenino, el centro de ese mundo, ¿no? Mundo e imagen, ¿no? De ese cosmos. De ahí que con acierto críticos de su momento, por ejemplo, como Roberto Núñez y Domínguez, quien colaboraba frecuentemente en la publicación Revista de Revistas, señalaran que el segundo acto es la pieza, es la parte que por su concisión y técnica como la de mayor factura de la obra, ¿no? Y en parte porque esto creo que también es importante, ese segundo acto, porque justo la mujer toma un papel de demiurgo en ese universo. Cabe destacar que no es un mundo regido, como lo he comentado, por la exclusión, ¿no? Porque el acto inicial y el final tenemos las voces del hombre también, ¿no? Que justo van a la par, ¿no? En ningún momento hay como una preponderancia hacia el discurso masculino o el femenino, todos hablan como con esa misma fluidez y la misma participación, ¿no? La función de demiurgo es otro procedimiento más para configurar ese gran cosmos de la escritura, ¿no? Aquí la profesión de Eloísa es el incipit. En otras palabras, la virtud de la creación que se realiza con la escritura es por analogía la virtud de dar vida a la mujer por parte de la mujer.
Pero, ojo, aquí esa virtud se cumple al sanar vidas, al salvar vidas, ¿no? ¿Por qué? Por la profesión de Eloísa, ¿no? Que es la medicina, nos dice la protagonista. Mi profesión, ella es una de mis razones de vivir. Soy útil a muchas gentes, salvo cuerpos y almas. No puedo. En cuanto a un hijo, fin de la cita. Esta cualidad va a alejar un tanto a la obra de lo cotidiano, en otras palabras, lo que equivaldría a generar la vida desde el vientre. De ahí que esté justificada la idea de la profesión de la cirugía con alta, además la cirugía tal cual está con alta, ¿no? Que es el instrumento que moldea el objeto estético llamado otro-mujer-Eloísa, y que además se le otorga un sentido de la belleza. ¿Por qué? Porque en uno de los pasajes justo está la protagonista Rosita hablando con Eloísa, ¿no? Comentan que qué opina el esposo de Rosita respecto a una mujer como Eloísa, ¿no? Donde se dice, la verdad que eres bonita, inteligente, buena, pero él me dijo, no puede ser tanta belleza, ¿no? La belleza, como cúspide de la creación que se quebranta, perturba con el amor hacia el hombre, que pone en entredicho la creación, dice Eloísa, ¿no? A su marido, muchas horas he querido ser para ti como la luz que veías, como los libros que acariciabas, no ser yo, para ser tú, ser una cosa, solo una mujer. También aquí vemos cómo hay un planteamiento de un problema filosófico, que la otredad justo, bueno, es una categoría de lo filosófico, pero también el texto yo creo que es muy valioso desde ese plano, porque plantea, ¿no?, como esta mirada hacia la filosofía, y que justo en su momento los críticos la valoraron todo eso, ¿no?, como un texto pues fuertemente filosófico, como llevado de lo cotidiano a la filosofía, ¿no? Si ella se asimila con el esposo, a través del amor deja de ser otro, pone fin a la diferencia, pero opta por continuar con el ejercicio de la medicina como el sentido de la objetividad, donde el sentido de la objetividad se manifiesta para revelarle la verdad. Lo que ella más procura, su carrera, la confronta con sí misma. Para ello, como todo sistema altamente codificado, la escritura Eloísa retoma de los mitos del cataclismo la teoría cíclica, en la cual nos dice Eliade, cito, la catástrofe será seguida de una nueva creación. No es gratuito que en su propio consultorio la doctora, por medio de la paciente Elvira, que es la amante, descubre el engaño de su marido. Ahí va construyendo la verdad, la observa, la examina, para hallar en el relato trágico de la paciente embarazada el nombre de su esposo, ¿no? Así tal cual lo revela, sale, ¿no? Entonces es la revelación. El engaño del que tiene una gran parte de responsabilidad, porque obviamente se distancia, ¿no?, del esposo. Devela sus limitaciones pese a ser una mujer de ciencia. Así la catástrofe se lleva a cabo en el mundo del matrimonio, mas esta implica la regeneración y reafirmación del otro mujer, porque pese a ello decide seguir ejerciendo la profesión. En síntesis, Eloísa, cuerpo textual, símbolo de lo creativo, textual porque sus acciones construyen y relatan el mundo, prevalece la idea de ser ella misma objeto, instrumento y aparato cuestionador de su creación. Esto también lo podemos llevar al plano de la propia Magdalena Mondragón, ¿no? Creo que justo Eloísa es como el alter ego de la autora. Porque creo que Mondragón, a través de la escritura, intuyó que tanto mito como escritura son los medios para generar su proyecto teatral, que le darían acceso a nuevos horizontes donde tener una colaboración más activa en la sociedad, y en primera instancia en las letras mexicanas, pues su nombre, como les comentaba, descuella de la primera generación de dramaturgas, ¿no? También tuvo a su cargo la dirección del periódico La Prensa Gráfica, además de que consiguió también entrevistas que solo eran de muy difícil acceso, no como para entrevistar a personajes, entrevista a presidentes, a un presidente de Estados Unidos, ¿no? Es aquí donde también tiene un papel importante, ¿no? Que vale la pena mencionar. O sea, es patente también en la autora manifestar la inquietud por ser otro. Así va a iniciar un programa de escritura en el cual que va a alcanzar un carácter mítico. En otros términos, escribir
acerca del mundo de lo femenino es revelar cómo se origina, se articula ese universo, tal como sucede en el relato mítico. Con este fin, elige con gran acierto un relato de origen para hacer perdurar la presencia mítica de la mujer, porque en sus obras se pone de manifiesto cómo una realidad ha venido a la existencia, ¿no? Nos dice Eliade, y cómo su comportamiento irrumpe, así como son los mitos, cómo irrumpe para erigir una nueva ideología de lo femenino. De suerte que hay un elemento que lo vamos a encontrar en casi toda la obra de Mondragón, al menos en el plano de lo teatral, ¿no? Que es el elemento que yo he llamado elemento mítico de la serpiente - otro mujer, ¿no? Que es Adán y Eva, que va a resumir el programa de escritura. Veamos brevemente ya en cuando Eva se vuelve Adán, aquí la presencia de Eloísa. Sí, no. Termino, entonces termino. Vamos a ver la serpiente, cómo se encuentra en mundo perdido, porque me da la gana, ya los títulos creo que nos advierten, ¿no? En la sirena que lleva el mar, en todos ellos está la presencia de la serpiente. Con esto, cada pieza es un capítulo de este proyecto dramatúrgico y a través de ellas está garantizada la perduración del relato de origen y el símbolo de la escritura, ya sea Eloísa, Eva, Jovita, cada cual son la cara de una misma moneda, la creación discursiva, la voz del otro, de la verdad y de la escritura. Bien. Gracias.